a todos, hermanos. Démosle gracias a Dios pues porque vamos a reunirnos de nuevo en este sábado precioso y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con aquella serie que teníamos pendiente, ¿verdad? Y esa serie la dejamos con un tema. Vamos al segundo tema el día de hoy, así que pidamos la bendición divina para que Dios nos ayude, nos ilumine y podamos entender esta palabra inspirada, que es de mucha importancia para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Gracias a Dios pues por estar aquí y gracias también a todos mis hermanos que nos miran en todos los lugares donde penetra la televisión a través del canal Holan 7 Internacional y a través de los medios, otros medios de comunicación como la radio que transmite y las redes sociales. Vamos a orar pues, hermanos. Bondadoso y eterno Padre Celestial, en esta mañana agradecido con usted por darnos ese ánimo, ese aliento, ese suspiro de vida, ese hálito como se lo diste a Adán en el principio. Necesitamos ese hálito en una esperanza que sea fomentada en nuestra mente, en nuestro corazón, del pronto regreso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos a mantener esa esperanza viva en nuestro ser, en nuestra conciencia, y que nos fortalezca y nos anime en estos tiempos angustiosos, en estos tiempos de oscuridad espiritual. Ayúdanos pues en esta mañana a que nos sentamos alegres y contentos al estudiar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como les decía, vamos a continuar esta serie que se llama La Segunda Venida de Jesús, ¿verdad? Y hoy vamos al tema 2. Y el tema 2 se llama La manera en que Cristo vendrá. Es necesario, antes de avanzar, como de costumbre, hacer un repaso rapidito, como se dice, un repaso relámpago del tema anterior que habíamos visto, referente a esta serie. Y el tema anterior tenía que ver con la certeza y la esperanza del segundo advenimiento, ¿verdad? Ahí teníamos, el tema anterior se llamaba Esperanza y certeza de la venida de Jesús. Hoy vamos a ver, como aparece en imagen, la manera en que Cristo vendrá y nos queda pendiente el tema 3, que son las razones de la segunda venida de Jesús. Bien, haciendo un repaso muy concentrado en esta cita de evangelismo en la página 165, que la mencionamos en el estudio, nada más que aquí vamos a agarrar un extracto de esa cita para que en esta mañana podamos introducirnos en el tema y podamos prestar atención a este tema de importancia. La segunda venida, dice la cita, del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. Qué importante es eso, subrayada la frase. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. ¿Cuál es el tema maravilloso que se tiene que mantener ante la gente? Dice, la segunda venida de Jesús. Es muy importante. Y en otra cita dice que debe ser la tónica de la presentación de nuestros mensajes. Ese debe de ser la segunda venida de Jesús. He aquí, dice la cita, un tema que no debe descartarse de nuestro discurso, principalmente la coyuntura actual que estamos viviendo en estos tiempos en la historia de la humanidad. Es importante y relevante eso. Y otra cita en el mismo evangelismo, nada más que en otra página, en la página 63, extraída de una carta, la carta 55 de 1886, dice lo siguiente, lo que dice la Biblia, dice esta cita. Lo que dijo Joel hace muchos años, lo que dijo Joel, aquí también está repetido Joel capítulo 2, versículo 1, cuando Joel decía, allá en aquellos tiempos, que es para nosotros tocar trompeta en Sión y dar alarma a mi santo monte, porque viene el día grande de Jehová. Entonces aquí aparece ese mismo lema, nada más que más ampliado.
Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. Todos los adventistas, Ezequiel dice, somos llamados, la inspiración lo aplica, ese texto de Ezequiel, todos los adventistas somos llamados a ser centinelas en este tiempo, por eso nos llamamos adventistas, porque estamos esperando el advenimiento y el regreso de Jesús. Ojalá que ese nombre verdaderamente haga énfasis en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Ojalá Dios quiera. Ahora debe oírse a lo largo, repito, de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y la noche y también la noche. Y esto es interesante. La trompeta debe producir una nota certera, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Hoy es el día de la preparación del Señor. Que nos preparemos, hemos estudiado temas, ¿verdad? Referente a esta cita última, que nos preparemos porque ya Cristo está por regresar por segunda vez. Vamos a entrarnos al tema de esta mañana, al segundo tema. Es importante mencionar esto que vamos a mencionar en estas dos líneas que aparecen descritas. Los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué sería que los judíos no reconocerían a Jesús como el Mesías? Porque interpretaron mal las profecías referentes a su segunda venida. Esa fue la razón. En el Antiguo Testamento, que era la Biblia en los días de Jesús, habían tantas profecías referentes a la primera venida de Jesús, tantas, creo que habían más de 1000. Habían tantas profecías referentes a la venida de Jesús, y los judíos del tiempo de Jesús, la iglesia de los tiempos de Jesús, la inmensa mayoría, solo unos cuantos fueron los que pudieron acertar, discernir de que Cristo, ese carpintero, era el Cristo verdadero. Pero los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes teólogos, los grandes eruditos de la Biblia, los grandes maestros de la Biblia, los rabinos de la Biblia, no pudieron identificar al Mesías porque interpretaron mal las profecías. Es decir, que su teología de ellos los enredó, como ahorita en este tiempo. La teología en el pueblo de Dios, hablemos del pueblo adventista y de los otros pueblos cristianos, no van a poder interpretar las señales de la segunda venida de Jesús. Muy bien. Habían tantas profecías, mencionemos una. Miqueas 5:2, no lo leo literalmente por el tiempo, ya hemos estudiado estos versículos. En Miqueas 5:2 estaba descrita, descrita la ciudad como señal donde iba a nacer el Mesías. Y ahí lo dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, que de ahí iba a salir, dice, el que iba a ser, no lo leo literal, de ahí iba a salir el que iba a ser el Señor de Israel, que es Cristo Jesús. Y dice que sus salidas son desde el principio, los días de la eternidad, y describe que Jesús es Dios verdadero, y que ahí iba a nacer como hombre el Mesías. No interpretaron esa cita porque Jesús se cumplió, Jesús nació en Belén y los judíos no pudieron interpretar. Isaías 7:14, otra profecía grande, donde decía que Cristo, de quién iba a nacer Cristo. Ahí Isaías 7:14 decía que Cristo iba a nacer de una virgen. De una virgen iba a nacer Cristo, no pudieron interpretar eso. Pero sobre todas las cosas, la profecía que entendieron más mal, que no la entendieron del todo, fue la profecía de las 70 semanas. De las 70 semanas. Descrita en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en los versículos del 24 al 27. No pudieron entender que se refería al Mesías. Y ahí en esta profecía tenemos un gráfico, donde esta profecía hablaba de que el Mesías príncipe, hablaba del Mesías príncipe, de que iba a ser ungido Cristo, hablaba del ungimiento del Cristo, del tiempo del ungimiento de Cristo, con datos, con fecha. Y hablaba de la muerte del Mesías exactamente. Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías también no lo pudieron interpretar.
que refería al Cordero Sufriente, describía los sufrimientos de Cristo. Aquí en imagen tenemos algunos pasajes, el 4, el 5 y el 6 de Isaías 53, donde dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, donde decía que ese Cordero sufrió nuestros dolores, donde decía que se le iban a azotar, donde decía que iba a ser herido de Dios y abatido, donde decía que por nuestras rebeliones fue molido por nuestros pecados y que fue castigado, ¿verdad? Y que por su llaga nosotros seríamos curados. Todo eso lo decía. Y decía que, pero ¿cómo interpretaron los judíos esta profecía? ¿Sabe a quién aplicaron los judíos esta profecía? A ellos mismos. En nosotros está representado el sufrimiento que hemos sido, al sufrimiento al que hemos sido sometidos por las naciones que nos han sometido. ¿Ya me entiende? Nos han azotado, nos han llevado a cautiverio, entonces nosotros somos el Cordero Sufriente, dijo la nación judía. Dijeron los eruditos, ahí lo interpretaron y no se lo aplicaron a Jesús. Entonces el Cordero Sufriente era Israel, porque fue sometido a cautiverio, por el pleito con los paganos, por la guerra con los paganos que los sometían. Todo eso ellos dicen, nosotros somos el que aparece, ese Cordero Sufriente que aparece en Isaías 53 y no lo aplicaron a Jesús. Vamos, eso es historia bíblica. Vamos para nuestros días. Al igual que los judíos que no interpretaron, no entendieron las señales, malinterpretaron tantas profecías que había en el Antiguo Testamento de la primera venida de Jesús, al igual hoy en día. La inmensa mayoría de los eruditos, estudiosos de la Biblia, del mundo religioso y aún algunos de nosotros, del pueblo de Dios, estudiosos, no van a interpretar bien las profecías referentes a la segunda venida del Mesías. Y en el mundo evangélico, por ejemplo, en el mundo evangélico está muy extendida, muy ampliada, muy difundida la corriente de la doctrina del rapto secreto. Y esa doctrina es una corriente futurista que ya le hemos estudiado. Y es una corriente dispensacionalista pretribulacionista. Y ellos creen, estas personas, que creen que la iglesia va a ser raptada antes de pasar por una tribulación, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero también no solo la corriente evangélica tiene una posición errada referente a la doctrina de la segunda venida de Cristo, no solo el mundo evangélico, también la iglesia y los testigos de Jehová. También porque los testigos de Jehová creen una venida invisible de Cristo. Ellos creen eso, una venida invisible de Cristo y que ya se efectuó. La otra vez hicimos un estudio sobre eso en el año de 1914 y utilizan la Biblia también. Utilizan Daniel capítulo 4, la profecía de los 7 tiempos, a como los pretribulacionistas del rapto secreto utilizan Daniel 9. Ellos dicen, con la Biblia demostramos el rapto secreto. Dicen los testigos de Jehová, con la Biblia demostramos que Cristo ya vino en 1914. Muy bien. Esta doctrina del rapto secreto o pretribulacionista, aquí nosotros vemos en la imagen, ustedes pueden observar, ahí aparece descrito un croquis de un diagrama de la presentación de su doctrina. Ellos, ¿verdad? Hicieron su estudio, lo ponen en internet, le dan presentaciones en sus iglesias, le dan presentaciones en sus libros, en lo que editan, y aquí tenemos uno de esos croquis. Y ahí aparece, como ustedes pueden observar, desde la dispensación, desde el tiempo de Israel, ¿verdad? Como sobresaliente la ley de Dios. Después del tiempo de Israel vino la iglesia gentil, le dicen ellos. El ministerio de la iglesia gentil le llaman ellos la era de la gracia. Aquí era supuestamente la etapa de la ley, la era de la ley, aquí la era de la gracia según el estudio de ellos, ¿verdad? Pero que después
el tiempo de hoy estamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia, pero ahorita ellos están esperando lo que pronto la iglesia va a ser raptada. ¿Ve? Y un rapto secreto, y que después de ese rapto, según el gráfico miramos, viene una gran tribulación. Y después de la gran tribulación viene Cristo en gloria. O sea que aquí, en esta imagen, presentan dos venidas de Jesús. Dos venidas de Jesús, una secreta y una en gloria. La primera a través de un rapto y la segunda en gloria. Mire qué disparate esto con respecto a la Escritura. Ya este tema ya hemos estudiado, hablado algo, pero ahora lo presentamos al estudiar esta parte de la segunda venida de Jesús, al relacionarlo. Después, dicen ellos, vienen los 1000 años de paz aquí en la tierra. Mire qué tergiversación, ¿verdad? Y aquí lo vemos con más detalle ya con los pasajes bíblicos que utilizan. Miren bien, aquí están los pasajes bíblicos que utilizan. El pacto que Dios, hoy estamos aquí en estos puntos suspensivos, solo falta el rapto secreto porque va a haber un pacto entre Israel con el anticristo. Ya sabemos que en los estudios que hemos tenido el anticristo va a ser un hombre, no es una institución religiosa, es un hombre que van a ser allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Y van a hacer pacto y que después este hombre, este anticristo, él va a perseguir a los judíos por 7 años y ahí viene la tribulación. Durante ese tiempo, hoy están los textos que ellos utilizan, la iglesia va a estar allá arriba, allá en los cielos. Después viene Jesús, después que pasen los 7 años, manifestación de gracia, viene con su pueblo a poblar la tierra y viene el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. ¿Qué me dicen? Ahí están los pasajes. No puedo explicar con detalle eso. La otra vez hicimos un estudio que ya explicamos. Solamente estamos haciendo referencia. Con respecto a los testigos de Jehová, la profecía de los 7 tiempos de ellos en Daniel 4, ellos toman también la Biblia. Porque ellos te dicen, te sustentan el domingo con la Biblia, dicen ellos. Te sustentan la segunda venida de Jesús, el rapto secreto, con la Biblia, pero una Biblia te la sustentan con la Biblia mal interpretada, al igual que el mundo judío. Y los testigos de Jehová te sustentan también la profecía de los 7 tiempos, te lo toman, Lucas 21, la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4, y los unen con la profecía del tiempo de los gentiles de Lucas 21-24 y comienzan su fecha de partida en el año 607 y termina en 1914, que da los 7 tiempos 2520 años. Ya hemos estudiado eso, hermano. Solo estamos haciendo remembranza o mención. Muy bien. Vamos al engaño grande. En San Mateo capítulo 24, Jesús dijo, ya lo hemos repetido, una de las grandes señales que se iba a presentar en la segunda venida de Jesús, una de las grandes señales y la primera que describe Jesús, ¿verdad? Dice que iba a ser el engaño. Satanás en el tiempo final iba a emplear la sofisma con mayor fortaleza del engaño. Pero ¿cuál engaño? Iba a ser un engaño religioso. Mire cómo trabaja Satanás. No va a ser un engaño así abierto, un engaño religioso, como en el Edén, un engaño cobijado, con sofisma, con artimaña, con artificio, con sutileza, un engaño. De manera que la inmensa mayoría del mundo cristiano no lo percibe ese engaño. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, se levantarán falsos cristos, dice, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué hace esa mención aún a los escogidos? Porque el engaño es tan sutil que cuesta diferenciar de los genuinos. Y solo los que estudien diligentemente la palabra de Dios en este tiempo podrán discernir ese engaño de Satanás. Qué importante eso. Quiere decir, y uno de los engaños más grandes que iba a existir en este tiempo, ahí Mateo 24 está escrito,
son las falsas enseñanzas acerca de la manera de cómo Jesucristo vendría. Ese es uno de los engaños más grandes. ¿Por qué uno de los engaños más grandes? Bueno, porque Satanás dice, si yo los engaño con la manera como Cristo va a venir, ellos no se van a preparar. Y los voy a tener en mis manos, están perdidos. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo religioso. Por eso Dios envía en el tiempo final el mensaje de los 3 ángeles. ¿Para qué? Es como un antídoto contra el engaño. Es un antídoto que va a descifrar el engaño espiritual que es ahora que Satanás ha metido en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas. Y por eso el mensaje de Dios es que salgan de esos cuerpos religiosos, que salgan de esas instituciones religiosas, porque ahí se van a perder. Esas instituciones religiosas están plagadas de doctrinas de demonios y ahí se van a perder, tienen que salir. Entonces dice, se han creado diversas interpretaciones que ya mencionamos, 2 de las mayúsculas, las más grandes, porque recordemos que la iglesia Testigos de Jehová tiene bastante pueblo. Si ustedes se fijan aquí, solo en este departamento, en Granada, miramos muchas iglesias Testigos de Jehová por todos lados y cómo ellos andan evangelizando, difundiendo el error. Y nosotros que tenemos la verdad verdadera, la verdad presente, no tenemos esa gana, ese aliento de difundir la verdad pura. Entonces tenemos un problema serio. Por eso, como estudiábamos la otra vez, la Odisea, nosotros estamos adormecidos. Ojalá Dios quiera y podamos ser despertados de ese adormecimiento. Vamos a ver así rápidamente, pues. Veamos lo que nos dice la Biblia acerca de estas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Será que Cristo venga secretamente? ¿Será que Cristo solamente lo van a percibir, como dicen los hermanos Testigos de Jehová, en 1914? Los únicos que pudieron percibir la venida de Jesús fueron los que los miraron con ojos espirituales, dice. Y fueron los escogidos de ellos. Ahí nadie, ni la misma iglesia Testigos de Jehová, lo pudo ver a Cristo en 1914. Según ellos, solamente los escogidos, los selectos de ellos, pudieron en ese tiempo ver a Jesús. Cuánto engaño y falsedad que no puede ser sustentado por la palabra de Dios. La Biblia es clara cuando dice que la venida de Jesús va a ser personal. Óigase bien, no secreta ni en espíritu, porque otros dicen que como vino espiritualmente, como que no vino en cuerpo carnal, un cuerpo espiritual. Mucho disparate. Me disculpa la palabra que usen, pero es mucho disparate. La venida de Jesús será personal y literal. Miremos algunos pasajes que nos ayudan a sustentar esta posición bíblica. Hechos 1 del 9 al 11, ahí está hablando de la despedida de Cristo Jesús, de sus apóstoles cuando iba a ascender al cielo, de regreso a su casa, a su hogar, a su reino allá, de regreso. Y miremos las palabras de Jesús, versículo 9. Y dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, versículo 9. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que eran ángeles. ¿Y qué dijeron estos varones? Los cuales también les dijeron, varones Galileos, pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, responden ellos, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir Jesús espiritualmente que nadie lo va a ver? No, con un cuerpo humano, a como se fue, con un cuerpo de carne y hueso y de una manera visible. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir con otro pasaje, ¿sí? Mateo 24:30 también lo dice. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Al Hijo del Hombre, quiere decir a Cristo encarnado, a como se fue.
El término hijo del hombre se le aplica a Cristo cuando es hombre, cuando es encarnado, no cuando es Dios. Cuando es Dios, hijo de Dios. Entonces este término es muy aclaratorio. Y verán al Hijo del Hombre, no va a venir espiritual, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese término hay que analizarlo. Y Mateo 24, 27 presenta aquí, da un ejemplo o una similitud cómo Jesús va a venir. O explica de una manera. Porque Jesús dice que va a venir, dice que se va a mostrar como el relámpago. Vamos a leer el texto literal. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿qué va a pasar? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando hay rayería en el cielo, cuando hay ese rayo, ese relámpago, recordemos que ese relámpago es visible. De extremo a extremo es visible. Así va a ser la venida de Jesús. Visible de extremo a extremo en los confines de la tierra. Nada secreto, nada invisible, nada de cuerpo espiritual. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero hay un texto que es muy claro, muy específico. Apocalipsis 1:7, la descripción que da. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. ¿Qué significa todo ojo le verá en ese momento? Que todos los que estén vivos ahí, oigamos bien, todos los que estén vivos en ese momento, sean los buenos, los salvos y los impíos, lo van a ver. ¿Entendido? Con la diferencia que los salvos, pues lo van a ver con gozo, vamos a verlo más adelante y en gloria, se van a gozar de su venida, y los impíos van a huir, más adelante vamos en el estudio, y van a ser destruidos por la presencia de Él. Esa es la diferencia. Pero todo ojo le verá. ¿Solo en Estados Unidos? ¿Solo en México? No, en el mundo. Porque se muestra como de oriente a occidente, ¿verdad? Todo ojo le verá. Jesús dijo que vendría de forma pública. No hay nada en secreto. Miremos lo que dice en el Antiguo Testamento, lo que decía. Lo que hemos leído son textos del Nuevo, miremos el Antiguo. Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. ¿Por qué dirá que fuego consumirá delante de él? Porque a los impíos lo va a consumir la presencia de él. ¿Estamos de acuerdo? No a los salvos, sino para los impíos va a ser un fuego consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No solamente la venida de Jesús va a ser visible, no solamente la venida de Jesús va a ser personal, no solamente la venida de Jesús va a ser en cuerpo de hombre, en cuerpo humano, en cuerpo de carne y hueso, sino su regreso va a ser audible. ¿Qué es audible? Que se va a oír, va a haber mucha bulla. Ese suceso va a haber mucha bulla. No va a haber en silencio como el rapto secreto. No va a haber que va a ser raptada la iglesia. No va a haber silencio como en 1914 que nadie lo vio, ni todos los testigos de Jehová, solo un sector privilegiado de ellos. Cuánta mentira. Y este texto que vamos a leer lo usan mal. Lo usan este texto que vamos a ver para sostener la doctrina del rapto secreto. Qué mal aplicado, qué mal estudiado. Porque agarran un pedacito, toman la palabra, él los voy a indicar, y no toman el resto del contexto. Qué mal estudiado. Primero Tesalonicenses 4, 16 al 17, ahí aparecen unos numeritos más, pero no le pongamos 16 al 17. 16 dice, porque el Señor, aquí está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, porque la iglesia de Tesalónica estaba esperando a Jesús. Estaban esperando ellos a Jesús, que ya venía en sus días. Ya venía, algunos ya dejaban de trabajar, dejaban de hacer las cosas.
Y ya venían, pero tenían un problema la iglesia de Tesalónica. Dice, si ya viene Jesús, ¿y qué va a pasar con los que murieron? ¿Qué va a pasar con mi familia que murió hace poco, hace un año? ¿Qué va a pasar con mi hijo que murió hace 2 meses? ¿Qué va a pasar? No va a ver a Cristo, no se va a salvar. Y tenían ese problema, entonces Pablo les aclara. Y comienza a aclararles en los versículos anteriores, en el 14, el 15, comienza a decirles que ellos tienen esperanza de salvación, que ellos también iban a ser salvos y que con otros versículos pues se sabe que iban a ser resucitados. Pero aquí mismo lo expresa, miremos lo que dice el pasaje. Porque el Señor mismo con voz de mando, oigamos bien esto, Cristo Jesús va a venir con voz de mando, no en silencio, no en silencio. ¿Con voz de qué? Arcángel. ¿Y con qué más? Agrega, trompeta de Dios. La trompeta se toca en silencio. ¿Hace un ruido la trompeta? Claro que sí, un ruido que se oye por todos lados, es una alarma. Entonces la venida de Jesús es una alarma mundial. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo les aclara, sí van a resucitar, los vamos a ver, le dice. Tengamos esperanza que los vamos a ver, nos vamos a reunir. Y el 17 dice, este es el versículo que usan mal, los pretribulacionistas, los que creen en el rapto secreto. Y una palabra es la que usan mal. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra la usan mal. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No sigo el pasaje. Quiero ver la palabra arrebatado. Es verdad, la palabra arrebatado quiere decir, arrebatado viene de arrebatamiento, eso es cierto. Pero en la lengua escrita, su lengua original, esa palabra arrebatado, su lengua original ahí con que fue escrita, significa, arrebatado significa ser trasladado con rapidez. Eso significa, ser trasladado con rapidez. Cuando venga Jesús, ¿vamos a ser arrebatados? Sí, pero no en secreto. ¿Estamos de acuerdo? Ellos lo que ahí insertan la palabra secreto, ahí no dice secreto. ¿Quién dice? Dijera arrebatados en secreto. Seremos arrebatados, quiere decir que seremos trasladados a los aires, eso quiere decir trasladados con velocidad, pero no en secreto. ¿A dónde dice ahí en secreto? A la palabra le voy a agregar. No, ahí no dice en secreto. Entonces es una mala interpretación. Hay que tener mucho cuidado. Y entiendan la palabra arrebatados, porque te pueden decir, pero ahí en la Biblia dice arrebatados. Sí, vamos a ser arrebatados, claro que sí. Vamos a ser raptados, sí, pero no secretamente. ¿Entendemos el término? No secretamente. Primera de Corintios 15, 51 y 52 nos dice claramente el mismo apóstol Pablo. Y aquí os digo un misterio, 51, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y el 52 es clave, donde demuestra que la venida de Jesús va a ser audible. Además de que todo ojo le verá, todo mundo le oirá. Todo mundo lo oirá. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se va a tocar la trompeta, porque se tocará, y Pablo aclara, a la final trompeta, dice Pablo, porque se tocará la trompeta. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay nada en silencio, no hay nada en secreto. ¿Verdad que así lo dice? Categóricamente Pablo usa esas palabras. Qué linda esas palabras de Pablo. Ojalá las creamos también nosotros. ¿Cuántos errores, hermanos? Mire que vamos descubriendo los errores. Pero otra cosa, si viene en secreto, su venida no es gloriosa, porque nadie lo mira. Si vino en 1914, su venida no fue gloriosa, porque dice que solo con los ojos espirituales lo vemos, ojos de la fe. ¿Qué clase de mentira es esa? La palabra de Dios no dice que cuando venga Jesús lo va a ver con ojos de la fe. Con ojos de la fe lo puedo ver hoy. Fue con fe. El que verdaderamente está en comunión con Dios, como Enoc, como los grandes hombres, por medio de la fe pueden ver a Jesús.
ojos de la fe, ahí sí estoy de acuerdo, ojos de fe, pero aquí no. La venida de Jesús va a ser gloriosa y triunfante. ¿Qué significa la palabra gloriosa? Significa brillo. Jesús va a venir con brillo. Y aquí lo dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir? En el brillo de su Padre. Con el brillo. Este sol no es brillante. Este sol tiene un brillo tenue para el sol, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo Jesús. Vamos a otro pasaje en Mateo 24:30, volviéndolo. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? ¿Cómo dice? Con poder y gran brillo. Con poder y gran brillo. ¿Verdad? Qué tremendo esto. Y también la Escritura dice que Jesús va a venir con todos sus ángeles. ¿Verdad? Jesús va a venir con todos sus ángeles. Dice Mateo 25:31. ¿Verdad? Jesús no viene solo. Y no viene con unos cuantos angelitos escoltándolo. Dice que viene con todos los ángeles. Quiere decir, hermano, que ese suceso va a ser una manifestación grande, no solo visible, sino audible. Y no solo visible y audible, sino, ¿se imaginan ustedes la gloria del Padre? La gloria, ¿se imaginan la gloria del Hijo y el reflejo de esa gloria a través de los ángeles? ¿Se imaginan ustedes el grado de luminosidad que va a tener el universo, el cielo en ese tiempo? ¿Quién lo va a poder soportar? El ser humano, nosotros no lo soportaríamos en este estado. Por eso, para poder soportar eso, tiene que ser transformados los que murieron y los que estén vivos para poder ver la gloria de Dios, si no, no la verían. Porque los impíos no van a poder verla, porque el fuego los va a consumir. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará ¿sobre qué? Sobre el trono de qué? De su gloria, menciona la palabra. Pero no solamente va a venir personal, no solamente va a venir literal, no solamente va a ser visible, no solamente va a ser audible, no solamente va a ser gloriosa, su venida va a ser repentina, de sorpresa para algunos. Eso es importante, repentina y de sorpresa para algunos. Y aquí donde agarran estos textos mal, los hermanos de la corriente futurista del rapto secreto. Y Lucas 12:40, miremos lo que dice. Vosotros pues también estad preparados. A los cristianos nos dice. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estate preparado. A la hora que menos pensemos, el Hijo del Hombre va a venir. Y mire que menciona de vuelta esa idea, porque hay un texto que lo malversan otras corrientes, que dice que Cristo no vino con cuerpo de hombre humano, cuerpo espiritual. Y hay unas tantas corrientes que dicen que Cristo, aún creen algunos que la segunda venida va a ser como de una manera espiritual. ¡Cuánto engaño! ¿Eh? Mateo 24, el 42 al 44. Miremos lo que dijo, ese sermón maravilloso, ese último sermón maravilloso. Ahí hay tantas delicias espirituales, ahí hay tanta información para este tiempo, ahí hay tantas gemas espirituales para este tiempo. Es importante escudriñar ese capítulo 24, porque hay información de muchos detalles sobre la profecía y sobre los tiempos que van por venir. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Qué importante esa palabra, que velemos, que estemos atentos, que estemos preparados,
que estudiemos las señales, que nos apercibamos las señales, para que estemos listos y preparados cuando Él venga. Pero sabed de esto, 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en Tesalonicenses, primera, el capítulo 5, el versículo 2, igual que Pedro también, que habla de que la venida venía como ladrón, capítulo 3. Pero vamos a leer aquí en este pasaje. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, dice, así como ladrón en la noche. Entonces dicen los hermanos de otra iglesia, ve, por eso va a venir secreto, porque vamos a ser raptados como ladrón en la noche, ni nos vamos a dar cuenta, por eso nos va a raptar. Y comienzan a usar esa imaginación y ese razonamiento, y algunos que le leen la Escritura, que no estudian la Escritura, dicen, es verdad, como ladrón, dice. Pero hay que ver en qué significa el término que va a venir como ladrón. Ya leímos otros pasajes para que ubiquemos el contexto de ello. Como ladrón significa que la venida va a ser sorpresa para el que no esté preparado. Sorpresa. Es verdad, para el que no esté preparado va a venir como ladrón, pero el que esté preparado no lo va a agarrar desapercibido. Entonces, no quiere decir eso. Hay que entender bien esto, porque si lo entendemos mal, vamos a formar un poco de errores en nuestra teología, en nuestra profecía. Estoy hablando de las iglesias, de los hermanos de otras iglesias. Muy bien. Pero también, dice la Escritura que la venida de Jesús, contrario a lo que dicen los hermanos de otra iglesia, que la iglesia no va a pasar por tribulación. Y la Biblia dice que sí, la iglesia va a pasar por tribulación, porque el apóstol Pablo lo dice, que va a pasar la iglesia por tribulación. Daniel lo dice. Jesús lo dijo en Mateo 24, Daniel lo dijo en el capítulo 12, versículo 1, y Pablo lo dijo en sus cartas, que la iglesia va a pasar por tribulación. Hay muchos pasajes. Vamos a leer, pero la venida de Jesús dice que va a ser cataclísmica. Cataclísmica va a ser. ¿Qué significa? Que va a haber un cataclismo grandísimo. Va a haber un problema serio en ese tiempo con todo el planeta. Vamos a estar envueltos en un cataclismo nunca visto. Segunda de Pedro 3:10 describe parte de eso. Y después en Apocalipsis también lo describe. No es que la venida viene en secreto y tan tranquilo nos lleva a la iglesia y al cielo como creen uno. No. Antes que venga Jesús tienen que ocurrir, caer las 7 plagas postreras. Y va a haber un cataclismo grande. Recordemos que las potestades de la tierra se van a conmover a la voz de Dios y las potestades de los cielos también. Dice la palabra de Dios y lo dice el consejo inspirado. Por lo tanto, su venida no va a ser tan calmita y tan en secreta. La palabra de Dios no lo revela así. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, oigamos bien, lo vuelve a repetir Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, oigamos bien, gran estruendo, y los elementos ardiendo, oigamos bien, fuego, no lluvia, como el diluvio, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Y qué le va a pasar a la tierra actual? Por eso no hay que enamorarse de esta tierra actual. Y la tierra y la obra que en ella hay, ¿qué va a pasar? Van a ser quemadas. ¿Para qué enamorarnos de esta tierra? ¿Ah? Estamos tan enamorados de esta tierra, estamos tan enamorados de las mansiones, estamos tan enamorados de nuestra casa, estamos tan enamorados de todas las cosas lujosas de esta tierra. Si van a ser quemadas y deshechas. ¿Verdad? Séptima plaga. Está la descripción más amplia sobre el cataclismo más grande que va a haber aquí en la tierra, ¿verdad? Apocalipsis 16, del 17 al 21, describe la séptima plaga,
que se da a la voz de Dios. Se inicia con la voz de Dios. Lo vamos a leer textualmente, estos pasajes, estos dos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué quiere decir? Consumado es. Diciendo, se acabó. Ya viene Jesús después de esto, se acabó, viene más destrucción. Entonces, ¿qué hubo como resultado? 18. Hubo relámpagos allá en los cielos, y voces y truenos, y gran temblor ¿de qué? De tierra. ¿Y qué es lo más grande que va a haber? Un terremoto tan grande, cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y cómo va a ser ese terremoto? ¿De qué magnitud? No lo sé. El más grande que ha ocurrido terremoto en la historia registrado es 9.6, la escala Richter. En Chile ocurrió en 1960. Pero 9.1 creo que tuvo el de Japón, que fue el que giró la Tierra en el año, ahorita hace 10 años, en el año 2011. Japón, otro que causó problemas. Pero esos no son terremotos de gran envergadura como el que va a venir, de gran destrucción como el que va a venir. Ni siquiera nos imaginamos. Ni siquiera, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar como resultado de esto? Apocalipsis 19 y 20 describen el resultado. ¿Qué va a pasar? Las ciudades van a caer, van a ser destruidas. Babilonia va a ser destruida. Las islas van a desaparecer. Como resultado del gran movimiento telúrico va a desaparecer la isla. Los montes no fueron hallados. Las montañas, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué va a pasar en medio de esa angustia, de esa tribulación que va a pasar el pueblo de Dios, el gran tiempo de angustia? Ahí va a haber algo que Satanás va a hacer. Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en otro tema. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, Mateo 24, 23, o mirad, ahí está, no lo creáis. O sea, que el diablo, así, voy a leer el versículo que sigue. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El diablo va a simular la venida de Jesús, supuestamente. Y ese es otro engaño grande. Otro engaño grande, que va a simular la venida de Jesús. Se va a aparecer diciendo que Él es Jesús y el gran médico. ¿Verdad? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Pregunta es, cuando venga Jesús, después de todo esto que ocurre, el cataclismo, ¿cuál será el terror de los perdidos? Miremos lo que dice Isaías 24, 19 y 20, refiriéndose a este hecho que va a ocurrir. El versículo 19 dice, será quebrantada del todo la tierra, semejante cataclismo. ¿Qué va a pasar con la tierra con semejante cataclismo? Dice que la va a quebrantar del todo, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera la tierra será como conmovida. La palabra de Dios lo dice. ¿Y qué dice el 20? ¿Temblará la tierra? Claro, mediante terremoto, semejante movimiento de tierra, temblará la tierra como ebrio. Séptima plaga, será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Las plagas, ya no hay gracia en ese momento. Y caerá y nunca más se levantará. ¿Y qué le va a pasar a los perdidos, a los impíos? Apocalipsis 6 del 15 al 17 describe la suerte de los impíos en ese momento de gran cataclismo que va a ocurrir. Versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, aquí está concentrada toda la sociedad impía que se va a perder con los grados sociales, con los distintos grados sociales y culturales. Aquí los envuelve a todito. Ahí no se va a respetar ni rico, ni pobre, ni nada. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Jesús que viene,
y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué pasará? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Recordemos que ellos no van a poder soportar la gloria, el brillo que estábamos hablando, eso los va a matar. Quieren esconderse en las montañas, en las cuevas, en las piedras, no los van a poder proteger. La Biblia dice en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor. Ahí lo dice claramente. Así va a venir Jesús, como un fuego consumidor contra el pecado. Va a consumir y destruir el pecado. Segundo Tesalonicenses 2:8, hablando del inicuo, ¿verdad? Del ser inicuo, ya sabemos quién es el ser inicuo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo lo describe Pablo ahí en ese capítulo 2? El hijo de la perdición. Se refiere al sistema católico romano, se refiere al sistema papal y el papa también específicamente. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará como con el espíritu de su boca, su resplandor quiere decir, ese es el término figurado. Y lo destruirá, aquí lo dice, con el resplandor de su venida. Nada escapará. Ya vamos terminando. Los que durante su vida, esto es importante que nos quedemos ya con esto. Los que durante su vida no aprendieron a caminar con Cristo, ¿qué va a pasar? Se apartarán de Él para no morir, ¿verdad? Los que aprendieron a caminar, qué importante es esto, con Cristo, ¿verdad? Los que durante su vida, los que durante su vida no aprendieron, porque voy a mencionar los dos grupos, no aprendieron, rectifico, a caminar con Cristo, ¿qué va a pasar? Se apartarán de Él, supuestamente, ¿verdad? Para no morir, supuestamente. ¿Por qué? Recordemos que al pueblo de Dios le espera una crisis. Y hay muchos que dirán, no quiero hacerme adventista, dice, para no pasar por esa crisis. Creen de que al no tomar parte del pueblo de Dios, al pasar por la tribulación no va a ser para ellos. Pero lo contrario, la tribulación los va a devastar a ellos y la tribulación al que no tenga el sello de Dios, más bien el que esté marcado por la bestia, esos son los que van a ser destruidos. Los que aprendieron a andar con Cristo sí se van a deleitar con la aparición de su amado Señor y Salvador. Entonces, la segunda venida marca el fin de la muerte. Dice Apocalipsis que ya 21, que ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y los problemas de la vida se terminan, las tribulaciones se terminan y va a haber un nuevo inicio, va a haber un inicio de mucha esperanza, un inicio de gloria. Cumplimiento de estas palabras de Isaías en el capítulo 25, el versículo 9, se va a cumplir esto en el pueblo de Dios. Se dirá en aquel día, en el pueblo de Dios, repito, se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado y Él nos salvará, la esperanza. Este es Jehová, en Él hemos esperado y termina, gocémonos y alegrémonos en su salvación. Ese pasaje tiene que ser una esperanza para nosotros hoy. Eso es lo que estamos esperando. Y ese pasaje debe en nuestra mente compenetrarse. Se dirá en aquel día, ese día está cerca. Aquel día, los que se salven, los que nos salvemos, este es nuestro Dios. Cuando miremos venir a Cristo Jesús con ese gran resplandor y lo podemos ver. Y Él es el que nos va a salvar. Él es más bien, en ese momento, Él es el que nos ha salvado, porque esto es una profecía. Aquel gran día será terrible para algunos. Terrible para algunos. Pero de mucha alegría para otros. Oigamos bien, terribles para algunos, pero alegría para otros. La pregunta es, ¿de qué lado deseas estar? ¿De qué lado deseamos estar? ¿Sí
Por el lado que vamos a ver terrible ese día para nosotros, a sentirlo, o por el lado que vamos a sentirnos alegres. Pienso que nosotros como pueblo de Dios, los que estamos viendo este mensaje, los que estamos aquí presentes, queremos estar del lado de Cristo. Queremos gozarnos con su venida. Dios nos ayude para que ese suceso un día podamos evidenciarlo nosotros y podamos ser partícipe, ¿verdad? Partícipe en ese momento de ese poder de gloria que Cristo Jesús hará por nosotros. Y dándole gracias a Dios de esta gracia que ha sido manifestada ahora. Y ojalá que esta gracia de hoy nos impulse para que nos preparemos bien para ese gran día. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y nos ayude, nos induzca a prepararnos para el encuentro con nuestro Salvador. Vamos a pedir la bendición porque el tiempo se nos acabó. Para despedirnos, vamos a despedirnos con una oración. Querido amante Padre Celestial, gracias infinitas por darnos esa luz, esa esperanza en estos postreros días. La esperanza de salvación, la maravillosa esperanza. Ayúdanos para que tengamos en cuenta en nuestra mente que el pronto regreso de nuestro Salvador está a las puertas. Ayúdanos a prepararnos, danos el poder de lo alto para que podamos aquel día decir, este es Jehová, Él nos salvará. En Cristo Jesús. Amén.